En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz de Jesucristo, el buen pastor, esté con todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a la escucha de la bendita palabra de Dios en este día domingo, día del buen pastor. Y escuchamos del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 13, versículo 14 y del 43 al 52. En aquellos días Pablo y Bernabé prosiguieron su camino desde Perge hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos piadosos acompañaron a Pablo y a Bernabé, quienes siguieron exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor cuando dijo: yo te he puesto como luz de los paganos para que lleve la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región, pero los judíos asusaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 99. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan, capítulo 7, versículo 9 del 14 al 17. Yo, Juan, vi una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono y del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca y llevaban palmas en las manos. Uno de los ancianos que estaban junto al trono me dijo: estos son los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono los protegerá continuamente. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los quemará el sol, ni los agobiará el calor. Porque el Cordero que está en el trono será su pastor, y los conducirá a las fuentes del agua de la vida, y Dios enjugará de sus ojos toda lágrima. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 10, versículo del 27 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos:
Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este santo evangelio sean borrados nuestros pecados. Muy queridos hermanos y hermanas, hoy es el día del buen pastor Jesucristo. Hoy es el evangelista San Juan el que nos habla. Mis ovejas escuchan mi voz. Hermanos, vivimos en un mundo de ruido, de estridencia, que cuesta hacerle un espacio a la voz del Señor, que cuesta guardar silencio en medio de las estridencias en que vivimos. Y como vivimos en medio de las estridencias, que cuesta hacerle un espacio a esa voz del Señor que siempre quiere decirnos no algo, sino muchísimo. Mas, sin embargo, el evangelista nos dice que de la boca de Jesús salió esta frase, este texto: mis ovejas escuchan mi voz. Sí, las ovejas del Señor, los discípulos del Señor, los redimidos del Señor, escuchan la voz del Señor. ¿Y cuál es la señal para que nosotros le demos la gloria al Señor, asumiendo y creyendo que estamos escuchando su voz? El mismo Jesús nos lo ha dicho: dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. La señal más evidente de que estamos escuchando la voz del buen pastor es que en nuestro corazón hay felicidad, hay alegría, porque no hay otra voz que nos pueda darnos esa alegría y ese gozo más que la voz del buen pastor. En una palabra, la bendita palabra de Dios, viva y eficaz cuando la escuchamos con un corazón bien dispuesto. Esta palabra nos rejuvenece, esta palabra nos reanima, esta palabra nos impulsa a seguir adelante. Y dice el texto: yo les doy la vida eterna. Antes dice: yo las conozco y ellas me siguen. Yo las conozco y ellas me siguen. Jesús nos conoce a todos, por lo tanto, hermano, no nos escondamos ante sus ojos, no nos escondamos ante su presencia, no vayamos con máscaras al encuentro con Jesucristo, presentémonos tal como nosotros somos. Si algo le agrada a Jesús, es que nos presentemos no con carita de santo de estampilla, como decía el Papa Francisco, sino tal como nosotros somos, con nuestras luces, con nuestras sombras, con nuestras arrugas, con nuestros defectos. No nos escondamos, y en ese conocernos y en ese saber que Jesús nos conoce a nosotros, está el verdadero seguimiento, porque no le estaremos siguiendo con hipocresías, sino porque Él conoce nuestra vida, y a pesar de que conozca nuestra vida, así Él quiere que seamos sus discípulos. Sigue: yo les doy la vida eterna. Seguirlo es mirarlo en esa vida eterna que solamente en Jesucristo podremos encontrar. ¿Dónde más vas a encontrar vida? El mundo está equivocado cuando
en medio y embadurnado de los placeres, el poder, la fama, dice, esto sí que es vida. Mentira, muerte, pura muerte. ¿Cuántos que han gritado, esto es vida? Solamente han excavado su propio sepulcro, porque han vivido y han finalizado su vida amargamente. Jesucristo es vida y vida eterna, y si queremos tenerla, tenemos que seguir sus pasos. Y a continuación nos dice, nadie las arrebatará de mi mano. En Jesús estamos más que seguros. Nada ni nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios. ¿Por qué vas a tener miedo ante las tempestades y pruebas que te puedan estar llegando en tu vida? Si estás con Cristo, ¿a qué tienes que temer? No tengas miedo a nadie. Mira lo que nos ha dicho Jesús, los picarán escorpiones, serpientes, se les darán veneno a beber y no les hará daño. El mismo apóstol Pablo nos dio ese testimonio. ¿Quién me podrá apartar del amor de Dios? ¿Quién? Ni la espada, ni la tribulación, ni el hambre, ni la desnudez. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Y ahora el buen pastor viene y dice, nadie las podrá arrebatar de mi mano. Nadie nos puede separar de las manos de Jesús, excepto que nosotros lo permitamos. Y finalmente nos dice el evangelista, el Padre y yo somos uno. Este es un llamado a la unidad, porque esto es lo que quiere el buen pastor, que todos seamos uno. E incluso nos dijo, tengo otras ovejas que no son de este aprisco, y es necesario irlas a recoger. ¿Qué estamos haciendo nosotros en el encierro? Es a lo que nos llamaba el Papa Francisco. Salgamos de nuestros templos. A Jesús lo tenemos dentro del templo y quiere salir con nosotros. Ahora no es Jesús el que toca la puerta diciéndonos, mira que estoy a la puerta y llamo. Ahora es Jesús el que dentro quiere salir a buscar esa oveja, que si no la vamos a buscar hoy, mañana puede ser muy tarde. Y a esta unidad es a la que el Papa León XIV nos está llamando. Ya en su lema de su escudo nos ha dicho lo siguiente: in illo uno unum, in illo uno unum. Todo en el uno. Este lema está asentado en aquella frase de San Agustín que dice, aunque los cristianos seamos muchos, en el único Cristo somos uno. Aunque los cristianos seamos muchos, en el único Cristo somos uno. Esta es la unidad querida por Dios. Por supuesto, el diablo busca la división, porque en la división él cobra espacio, mas en la unidad hay fuerza, y esa fuerza nos viene cuando todos nos dejamos cohesionar en el mismo espíritu, en Jesucristo, que ha muerto y ha resucitado por todos y por todas. Señor Dios, te damos gracias porque nos enviaste al final de los tiempos a Jesucristo, el buen pastor. Él nos ha cuidado, Él nos ha traído al rebaño, Él nos sigue curando nuestras heridas, Él sigue alimentándonos, Él sigue fortaleciéndonos y Él sigue siendo nuestra única meta, nuestra salvación. Haz resurgir en la iglesia nuevos pastores con olor a oveja. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y les acompañe siempre. Amén. Que pasen una feliz noche, que tengan un sueño reparador.
Hasta mañana en un feliz y muy bendecido día.